Bienvenidos a Punto de Letra. En el video de esta ocasión les voy a hablar sobre Elena Garro. Elena en sí es conocida por ser la esposa de Octavio Paz, el gran poeta y ensayista mexicano. Fue su esposa durante 22 años. Sin embargo, su obra y vida poseen en realidad alma propia, porque fue una de las mejores escritoras mexicanas. Su impulso activista y también su sentido social influyeron para que en mucho tiempo no se le otorgara el reconocimiento que merecía. Sin embargo, Elena Garro, pese al exilio y a un silencio autoimpuestos, nunca paró de escribir. Publicó de hecho más de 35 obras y dejó obras también inconclusas. En este video te hablaré no solo de la esposa de un hombre notable, sino de la mujer que fue una de las precursoras del realismo mágico, en sí aquella que pudo incluso haber inspirado la obra más notable de Gabriel García Márquez. Hablemos entonces de la compleja Elena Garro. Primero iniciemos con la escritora. Elena Garro nació en Puebla, en México, en 1916 y en su infancia vivió en Iguala, Guerrero, igualmente en México. En su adolescencia, junto con su familia, se mudó a la Ciudad de México. En la preparatoria conoció a Octavio Paz, justamente en el año 1935. En la UNAM estudió letras hispánicas. Al mismo tiempo practicaba danza clásica y trabajaba como coreógrafa en el teatro universitario. Tiempo después, ella decidió realizar estudios de posgrado en la Universidad de California, en Berkeley y también en la Sorbona, Francia. En 1937, sin terminar sus estudios universitarios, ella decidió casarse en secreto con Octavio Paz. Durante la Guerra Civil Española, a los 21 años, Elena viajó junto a, obviamente, Octavio Paz, a España, al Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, puesto que un intelectual de la época les había invitado a dicho viaje. El resultado de este viaje es el libro Memorias de España 1937, publicado en 1992 de hecho, donde justamente describe de forma crítica las personalidades y actitudes de los intelectuales asistentes a dicho congreso, aunque ella en sí afirmaba pues no sentirse comprometida con dicho movimiento. A su regreso a México, Octavio Paz le pidió que dejara sus estudios en la UNAM, así como la danza y el teatro. En 1939 nacería la única hija de ambos, Elena Laura Paz Garro. Después, de 1946 a 1952, se mudaron a París, relacionándose con artistas y pensadores de la época, como Albert Camus, el autor del conocido libro El extranjero. Aquí en sí entra en contacto con el surrealismo. Después regresaron a la Ciudad de México y luego de su regreso de Europa, empieza a producir teatro con una clara influencia surrealista. Por lo tanto, los siguientes años Elena Garro trabajó como periodista y también como guionista. Se convirtió en activista en defensa de los campesinos de Morelos. Ahora vamos a la producción literaria propiamente. Su obra destaca por ser original y romper con tradiciones y tabúes. Algo que destaca a Elena es que exploró todos los géneros: teatro, cuento, novela, poesía. Fue también periodista, traductora y escribió guiones, cuyos personajes fueron interpretados por grandes actores de la época del cine de oro mexicano. Abordó el femicidio y también la violencia sexual, y expuso la injusticia que había contra los indígenas. En 1957 regresaría al teatro desde la escritura de piezas dramáticas de un solo acto, que pronto llamaron la atención de los críticos por su originalidad y también por su fuerza poética.
En 1959 su matrimonio con Octavio Paz pues concluye e inicia entonces una fase de mucha productividad. Escribe el guión para 2 películas, Perfecto Luna y Las señoritas Vivanco. Además, la Universidad Veracruzana edita 3 de sus obras de teatro, Un hogar sólido, de 1957, que no hace referencia a algo bien cimentado, sino a algo lleno de soledad. Las siguientes obras editadas por dicha universidad fueron Andarse por las ramas y Los pilares de Doña Blanca. Además, pues escribió otras obras de teatro en sí, como El Rey Mago, de 1958, o La señora en su balcón, de 1959. Además, escribió una obra de teatro sobre el general Felipe Ángeles, quien era el hombre de confianza de Francisco Villa, o más conocido como Pancho Villa, en la Revolución Mexicana. El drama histórico documental que se presenta justamente en esta obra la convierte en una dramaturga vanguardista y épica. En total, pues, Elena Garro tiene 18 obras de teatro. Adicionalmente, sus obras cortas se enfocan en la mujer de clase baja. En 1963 es publicada su novela más conocida, más importante, denominada Los recuerdos del porvenir. Aunque se desarrolla en un pueblo ficticio, en realidad está inspirada en Iguala. Sin embargo, escribe esta novela más o menos entre 1951 y 1952. Gracias a ella obtiene el premio Javier Villaurrutia. Esta obra, como les decía, es la más conocida de Elena Garro, nacional e internacionalmente. Bien, a su producción literaria se suman los cuentos de la Semana de los Colores. En sí, creo que para empezar a leer a Elena Garro, pues se debe comenzar por las más conocidas, la anterior de la que les hablé y por supuesto esta. Ahora bien, muchos tal vez se preguntarán si esta escritora fue tan buena, ¿por qué no tiene tanto reconocimiento? Bueno, lo que pasa es que en 1968 escribe un artículo denominado El complot de los cobardes, donde ella señala nombres de intelectuales que estaban participando en las marchas de los estudiantes, acusa a los docentes de estar al frente de dichos movimientos. Esto les explicaré con más detalle después. Por todo esto queda aislada de los intelectuales. Empieza a recibir también llamadas intimidatorias. Como vemos, durante el movimiento estudiantil del que les hablo, Elena Garro jugó un papel conflictivo según muchos, por lo que para evitar represalias debió autoexiliarse junto a su hija desde 1971 hasta 1991, entre Estados Unidos, España y París. Bien, en 1972, cuando estuvo en New York y escribe sobre este autoexilio en Andamos huyendo Lola, no le dieron asilo político, de hecho, así que decide ir a Madrid en 1974. Elena Garro volvió en 1991 a México. Aquello le pareció muy raro, casi como un sueño según sus propias palabras. El final de su vida está marcado por una ferviente producción literaria, con obras como Reencuentro de personajes de 1982, Busca mi esquela y Primer amor de 1996, Matarazzo no llamó de 1991. En sí, los títulos de las obras de las que les he hablado aquí son de los más relevantes, porque la obra de Elena Garro es extensa, como les dije al principio, a pesar de las circunstancias que la rodearon. En 1998 ella murió en Cuernavaca, Morelos, debido a una insuficiencia respiratoria y cardíaca. Vamos a hablar sobre los reconocimientos. No creo que un escritor se defina por sus reconocimientos en realidad, sin embargo vale la pena mencionarlos porque la historia olvida a muchas escritoras, especialmente, sobre todo cuando han sido parejas de otros literatos excelentes. Creo injusto que solo se reconozca el talento de sus parejas o esposos
y se olvide por completo el de ellas. Por eso decidí también incluir en esta biografía lo que logró Elena por sí misma. En 1991, a su regreso a México, fue homenajeada en diferentes ciudades. Recibió en 1994 el Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón por su novela Testimonios sobre Mariana. En 1996 le fueron concedidos el Premio Nacional de Narrativa Colima y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Su influencia en las letras latinoamericanas. Por su novela Los recuerdos del porvenir es considerada la madre del realismo mágico, aunque a ella nunca le agradó la idea porque decía que ella era solo madre de su hija. Adicionalmente, no quería reconocerse como la iniciadora del realismo mágico, porque consideraba que afirmar aquello era solamente una artimaña comercial. Actualmente, los críticos literarios la catalogan como una de las mejores escritoras mexicanas junto a Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer que no se hizo religiosa por la fe, sino porque en su época las iglesias tenían acceso a las mejores bibliotecas, por lo que decidió consagrar su vida a la religión, de hecho por su amor al conocimiento. Tal vez en un video futuro les hable más sobre quién fue Sor Juana Inés de la Cruz, porque tiene también una historia muy interesante. Bien, sobre Elena Garro se han hecho varias biografías según estaba investigando, así que desapercibida no pasó, aunque muchos intentaron y siguen intentando desacreditar su obra. Pues investigué que hasta la fecha hay 4 biografías muy interesantes, sin embargo me centraré solamente en 2 de ellas, ya que encontré más información sobre estas, y porque también hay una entrevista interesante de una de las autoras de estas biografías que les dejaré en la cajita de descripción para los que se queden con ganas de saber más sobre la vida de esta increíble escritora. Bien, vamos a la biografía denominada El asesinato de Elena Garro. Cuando la mujer escribe, muere. Es una sentencia de muerte. La frase es de la controvertida Elena Garro, y en todo ese proceso que fue su vida, de hecho creó literatura propia, y hasta inventó o ayudó a inventarlo sin quererlo un género que varios se disputan y del que ella renegaba ser creadora, el realismo mágico. Para Elena Garro, el realismo mágico era una etiqueta mercantilista que la molestaba, porque ella decía que el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena, por lo tanto no era nada nuevo. Patricia Rosas Lopategui, quien la trató durante 40 años, es la autora de esta biografía denominada, como les decía, El asesinato de Elena Garro. Este libro fue publicado en el 2005, ha tenido ya algunas ediciones, y la autora afirma que el título es una metáfora, ya que luego de lo ocurrido en 1968, los círculos intelectuales de su propio país la excluyeron por completo. La realidad es que el libro de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, publicado en 1963, es hoy, para algunos especialistas, el preámbulo, de hecho, de ese género que se adjudicaría como gran cimentador Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, publicado en 1967. En sí hay muchas teorías que afirman que Márquez pudo haberse inspirado en este libro para crear la historia alrededor de Macondo. Sin embargo, creo que esto solo puede desmentirlo el mismo Gabo. Lamentablemente ya no está con nosotros, entonces tampoco creo que podemos desprestigiar la historia que logró el Nobel de Literatura en 1982, pues yo prefiero ser sincera y lo que les puedo decir es que yo solo he leído el libro de 100 años de soledad. Bueno, en realidad yo me enteré hace poco de Elena Garro y de este libro tan interesante, Los recuerdos del porvenir, y para darles mi opinión tendría que leerme también Los recuerdos del porvenir y todavía no lo he hecho.
No sé si lo haré porque a veces creo que no me avanza en la vida para todos los libros que quiero leer, pero sí me gustaría leerlo alguna vez. Y si ustedes quieren leer un libro de Elena Garro, creo que sería una buena opción este libro, principalmente si les intriga el realismo mágico y para que lo comparen con el libro de Cien años de soledad y para que saquen sus propias conclusiones, sobre todo más que comparar cuál es mejor o cuál es peor, más bien para darse cuenta de si es verdad que hay tanta similitud como dicen los que han leído estos dos libros. Afirman que de hecho estos libros se parecen demasiado. En 1953, Elena de hecho se enfermó y se fue a Suiza a tratarse. Allí es donde escribe un primer borrador de los recuerdos del porvenir. Años después, su hija Elena Paz rescató de una chimenea en New York el manuscrito que su madre había lanzado al fuego. En sí a Garro no le gustaba tampoco que le dijeran que era la precursora del realismo mágico, entre otras cosas porque su verdadera fuente de inspiración para escribir era la literatura fantástica y romántica alemana. Yo no puedo escribir nada que no sea autobiográfico, decía Elena. En los recuerdos del porvenir narra hechos en los que no participó, porque expresaba que era muy niña, pero ella decía que sí vivió esos hechos, algo muy metafórico si analizamos esta frase. Elena Poniatowska, no sé si estoy pronunciando bien, pero la escritora y periodista franco-mexicana le dedicó un artículo en el que le hacía una especie de tributo, ya que admiraba mucho a Elena Garro. Tras su viaje a España, pues cuando recién se casaron Octavio y Elena, se trasladaron a Estados Unidos y a Europa, donde las normas sociales de eruditos, filósofos y escritores de la burguesía pregonaban que el amor era tan libre como la conciencia. Por ello el matrimonio vive con absoluta permisividad amorosa, hasta que se cansaron en algún momento de esto. Bueno, en realidad quien se cansó dicen que fue Octavio Paz, ya que en sí él fue el que solicitó un divorcio exprés por otros intereses amorosos que tenía. Se dice que Elena Garro amó a Octavio Paz, pero pronto sintió el yugo del machismo y de la egolatría que tenía. Eran dos personalidades e ideologías opuestas. Paz siempre ensalzando el poder y la gloria, y Garro en defensa de una literatura crítica sin concesiones, y en pro de las víctimas de los oligarcas. Por ello, Paz en el poder, Garro en contra de él. Fueron la pareja que nunca lo fue, al decir de la propia Elena Garro. Entonces conoció a otro escritor del que se enamora apasionadamente, dentro de una larga lista de amantes que tuvo en su vida en realidad. El argentino Adolfo Bioy Casares, el cual solamente ella lo vio 3 veces en su vida, según dice esta biógrafa, pero mantuvieron una larga correspondencia. Pero con ninguno alcanzó la plenitud amorosa, porque se interpusieron en sus relaciones el machismo y la prepotencia, según las declaraciones de Patricia, su biógrafa. Para muchos, ella era culta, bella y una cautivadora mujer, que usó eso a su favor para posicionarse y reivindicar las marchas rurales frente al grupo de intelectuales izquierdistas de la Ciudad de México, que de alguna manera ella decía despreciar, ya que según ella eran unos hipócritas. En una ocasión se presentó con un grupo de campesinos a un acto de intelectuales y pincharon ruedas y destrozaron coches de los convocados. Dicen que en una ocasión le preguntaron por qué vestía con tacones y vestidos elegantes cuando iba a ver a la gente del campo. Ella defendía con tanto fervor y ella siempre contestaba porque yo soy así, no les quiero mentir. Algo que nos dice mucho de su personalidad, creo yo. Su posición, muy incómoda para el gobierno, hace que se propicie un destierro voluntario. Se va a París y estuvo allí hasta mediados de la década de los 60.
Octavio Paz le mandaba dinero y de hecho dicen que se lo mandaba toda su vida y la mantuvo a ella y a su hija. Él tenía una persona, sin embargo, que controlaba el dinero que ella se gastaba, quien, pues según dicen, los que la conocían un poco mejor, podía gastar toda la mensualidad de hecho en comprarse un vestido. Elena Garro colabora con Madrazo, un político que se atreve a formar una nueva opción política para modificar los dogmas de una dictadura encubierta. Entonces, con esta acción vienen todos los problemas que iniciaron el autoexilio voluntario de Elena Garro, puesto que en México de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, los estudiantes son masacrados el 2 de octubre por paramilitares. Tras meses de revueltas, la acción sacude los cimientos del país, de sus intelectuales y destierra por segunda vez en vida a Garro y sus letras. Hay muchos mitos respecto a este tema. Elena Garro nunca perteneció al movimiento estudiantil de 1968. Para ella el movimiento no planteaba las soluciones políticas, económicas y sociales factibles en el país, expresa la biógrafa. Ella fue a las manifestaciones, pero ella no quería que México se convierta en Cuba. Además, Elena no concuerda con los intelectuales de izquierdas que apoyan el movimiento. Tras la masacre, ella queda en medio de una posición poco favorecedora. Para los intelectuales mexicanos, ella es una delatora, que da a los servicios secretos nombres de las personas involucradas en las revueltas. La denominan como la cantante del año. A su vez, los servicios secretos, entre los que tiene amigos y detractores, piden su ayuda para salvarse de los intelectuales y ella entra en total paranoia persecutoria. También han afirmado de ella que aparece en algunos documentos de los servicios secretos mexicanos e incluso de la CIA como informadora. Madrazo murió en un crimen. Madrazo, el político con el que ella concordaba al principio, en 1969. Y a Elena Garro la eliminaron de la vida política, social y cultural al desacreditarla. Entonces, Elena huye a Estados Unidos, luego a España y finalmente regresa a París. En su país, mientras tanto, se convierte en cómplice de la matanza y es desterrada, de las librerías también incluso. Durante años, incluso aún hoy, es muy complicado encontrar su obra en México. Finalmente, tras 20 años de exilio voluntario, regresa definitivamente a México en 1993. En varias ciudades la recibieron con emoción y Elena encontró lectores fervientes. Tras su regreso vivía en su casa de Cuernavaca. Quienes la visitaron decían que vivía en condiciones deplorables, de hecho. Estaba postrada en la cama, fumaba sin parar y su casa estaba repleta de gatos. Vivía con su hija. Adicionalmente decían que se nutría de café, de Coca-Cola y de cigarrillos. Esta época estaba marcada por una decadencia personal debida a una manía persecutoria, donde había tomado el mando el personaje que creó Elena de sí misma. Se hacían colectas para ayudarla, pero el dinero desaparecía de inmediato. Su biógrafa manifiesta que fue derrochadora porque gastó miles de pesos para sacar a los indígenas de la cárcel, darles cobijo en su casa y para defenderlos de los terratenientes y de los políticos que les robaban sus tierras. Por tanto, murió en una profunda indigencia el 22 de agosto de 1998, alimentando su cáncer de pulmón con varios tabacos al día, y solo 4 meses después de que muriera el hombre que ella amó y también odió al mismo tiempo, Octavio Paz. La segunda biografía de la que les voy a hablar es la denominada La Reina de Espadas. Elena Garro tenía una personalidad expansiva, según la autora de su biografía, denominada ella Yasmina Barrera.
La escritora Yasmina presentó esta biografía en la UNAM el 30 de mayo de este año. Según la autora de esta biografía, Elena Garro siempre se presentó como aquella figura demonizada o como una víctima perfecta. Sin embargo, dice que Elena Garro no es ni una ni otra, sino una mujer compleja, llena de contradicciones y deslumbrante. Esta obra destaca la visión que Elena Garro tuvo del tiempo, ya que dicen que fue de los grandes temas en su obra. Lo irónico también es que en la obra literaria de Garro, aunque ella no se reconocía feminista, era impresionante la denuncia de la violencia contra las mujeres, tanto física como psicológica y de opresión intelectual. Hay relatos de una crudeza brutal. La autora expresa que no quería escribir una biografía tradicional, sino su propia perspectiva de la inmensidad de lo que fue Garro, no solo de los grandes eventos de su vida, sino de las cosas pequeñas, que en ocasiones por serlo, de hecho pasan desapercibidas. Frases cortas que se repiten en sus diarios y en sus libros, su relación con los gatos, sus compras adictivas, el cigarrillo, su salud mental, la relación con su hija, sus amigos, el teatro y la danza. Este es un libro que busca jugar más con el formato. Hay fragmentos en orden cronológico y temático, listas, poemas, entre otros. Para la biografía, la autora estuvo algunos años leyendo todo lo que encontraba de Garro. También fue a visitar sus archivos en Princeton. Barrera construyó un libro que permitiera que los lectores edificaran su propia visión de la escritora. Además, era una mujer en el siglo XX muy afortunada en algunos aspectos, a decir verdad, porque casi todas las mujeres que vivieron como ella tuvieron vidas demasiadamente tortuosas. Sobre el título, la escritora explicó que observa a Elena Garro como una reina de espadas, con una fuerte personalidad, tan de armas tomar que luchó con los campesinos de Morelos. Según Yasmina, era una mujer valiente e imprudente, podía ser violenta y se autosaboteaba todo el tiempo. Contradictoriamente, la primera contra la que blandía la espada era contra sí misma. Tuvo varios buenos amigos, pero si lo pensamos, eso es clásico de la época, porque el mundo de la literatura en ese tiempo era de hombres, y si ella quería sobresalir, tenía que incluirse en las reuniones sociales con los intelectuales de la época. En el libro se destaca también la importante faceta de Garro como periodista, en la que escribió entrevistas a bailarinas, cantantes de ópera y también el artículo fantástico Mujeres Perdidas, para el que se hizo apresar en un reclusorio femenino, y contó la experiencia cotidiana del mismo, los abusos y violaciones a los derechos humanos. Fue tan importante su crítica que corrieron a la directora de la cárcel. Bien, además de estas biografías que les expliqué, pues hay dos biografías más, una de Rafael Cabrera denominada Debo olvidar que existí, retrato inédito de Elena Garro, un libro con un nombre con el que no concuerdo mucho, la verdad. La otra es de Emiliano Ruiz, bajo el nombre de Elena Garro, La perdida del reino. Otro nombre un poco extraño si lo pensamos detenidamente. Sin embargo, esta biografía me llama la atención porque trata el lado humano de Garro, como fueron sus últimos solitarios días, ya que la relación con su hija no era buena, además de una versión que afirma que Elena dejó que su vejez concluyera con ella de una manera tan decadente, porque era su forma de pagar una especie de sentencia por lo que hizo en 1968. Sin embargo, solo ella sabrá si lo que dicen es verdad o no. Les voy a hablar sobre curiosidades de la escritora para que la conozcamos un poco más. Su madre era una mujer culta que leía mucho. Su padre tuvo una biblioteca amplia, en donde destacaba literatura filosófica y ella leía historias fantásticas. Uno de sus autores admirados en este ámbito era Hans Christian Andersen.
También leía libros de teatro de la época de oro español, cuentos y mitología griega e hindú. En sus obras de teatro revive sentimientos de infancia, ya que según quienes la conocieron, su infancia fue muy feliz. A los 17 a 18 años aproximadamente, en una fiesta conoció a Octavio Paz. Al principio ella no quería nada con él, pero por la insistencia de Octavio y sus detalles iniciaron un noviazgo. Ella se vuelve coreógrafa debido a que la danza para ella es un movimiento de libertad. Para ella la escritura es como un salto que da un bailarín, y se da de hecho como algo mágico sin explicación alguna. Ella quiere tener una escritura de la ligereza, tal cual como ocurría en la danza que tanto le encantaba. Con Octavio Paz fueron a New York de luna de miel. En una postal ella escribió: "Me comí New York", pues para ella esta ciudad era muy moderna y le encantaba. En 1941 empieza a hacer textos periodísticos. Inicia con entrevistas, sin embargo ella jamás se consideró a sí misma una periodista. Ella es una narradora interesante, como hemos podido constatar en este video, porque pocos describen narrativa en sí y teatro con la misma habilidad que Garro, innovando con una prosa poética muy particular. En la época de autoexilio sigue escribiendo, pero sus letras ya no tienen el mismo impacto que en los 60s. Por ello afirman que esta época es oscura respecto a su proceso creativo. En esta etapa escribe testimonios para Mariana. Ella fumaba demasiado, por lo que en sí se destrozó los pulmones con un cáncer, que la aquejó hasta sus últimos días. Elena Garro, para muchos conocedores, ofrece una gama amplia de personajes, escenarios y es la escritora con la imaginación más desafiante de México. Como conclusión, por lo ocurrido en 1968, su obra ha sido olvidada. Algunos quisieron sepultarla casi por completo. Sin embargo, nosotros, todos humanos, no somos inmortales. Sin embargo, las letras sí lo son, por lo que no se puede tapar el sol con un dedo y manifestar que Garro fue la sombra de Octavio Paz, porque de hecho ella siempre tuvo su propio talento y proceso literario. Hay numerosas teorías que dicen que Octavio le prohibía escribir porque no quería que destaque tanto o más que él. Sin embargo, yo no les puedo decir si eso es verdad o no, pero hay evidencia de que su apogeo creativo ocurrió cuando terminaron su relación. Así que saquen sus propias conclusiones, por favor. Respecto a lo ocurrido en el 68, yo siempre creeré que es mejor no inmiscuirse en cuestiones políticas, porque aunque uno tenga buenas intenciones, siempre ganan las mayorías y sus versiones de los hechos, puesto que el poder en realidad cega a casi todos. Sin embargo, ya sea verdad o no lo que dicen de Elena, sin lugar a dudas la excelencia y diversidad de su obra la han hecho la más importante escritora latinoamericana del siglo XX, para muchos. Además, Elena sabía de la relevancia de su producción literaria, pero a diferencia de los escritores cegados por el poder o la gloria, ella prefirió la independencia intelectual para poder ejercer su oficio sin compromisos, lo más respetable y difícil de lograr en un escritor, en mi opinión. Por todo ello, creo que es propicio que leamos a Elena Garro y a través de sus letras conozcamos su historia. Muchísimas gracias por ver. Como siempre, suscríbete al canal si quieres más contenido sobre literatura, sobre escritores, sobre todos los demás temas que siempre traigo al canal y nos vemos la próxima semana. Y por cierto, si me quieres dejar una opinión tuya sobre lo que le ocurrió a Elena Garro, pues eres libre de hacerlo. Si ya has leído esta obra, Los recuerdos del porvenir, o alguna obra de Elena Garro, pues dinos a los que todavía no la leemos, para que de esta manera sepamos más de ella y de sus libros.